Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada La gestión del cambio en el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Paola, muy buenos días a todos nuestros asistentes del día de hoy. Permítanme, organizo mi cámara. Ya, gracias. Pues llegamos al final de nuestra ruta de conocimiento del 2023, agradeciendo de antemano a todos quienes nos han acompañado, quienes han estado con nosotros a lo largo de este año en estos seminarios, pues a toda la parte de atrás, al ingeniero James, líder de este programa, y al ingeniero Fernando y a todas las personas que nos han acompañado en el desarrollo de estos seminarios. Quiero comenzar con una frase de Anatole France, escritor francés, que dice: si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, no estamos viviendo de verdad. Les quiero también contar mi experiencia. En mi experiencia, yo no sé si es un tema de exigencia o es un tema de retrospectiva e introspectiva, pero cada vez que me enfrento a un seminario, cada vez que me enfrento a una asesoría, cada vez que me enfrento a un acompañamiento, veo situaciones y veo aspectos que no he visto antes. Y eso permite. En ese sentido, entonces, resulta que tenemos la obligación de cambiar, de evaluar lo que hacemos, de evaluar cómo lo hacemos, para también buscar que los resultados sean mejores. Es ser inconforme con el trabajo que uno está haciendo. En la medida en que uno es inconforme con el trabajo que está haciendo, y no se confunda con no gustar, sino simplemente saber que se puede mejorar. Vamos a exigirnos a nosotros mismos y vamos a ser mejor en el desarrollo y en el desempeño de nuestro trabajo. Y esa es la invitación también desde la gestión del cambio en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, de esa mejora continua de la cual debemos ser actores, pero de forma interna. Nosotros también debemos cambiar. Debemos crecer nosotros para que nuestro trabajo crezca y eso se refleje en la evolución del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En ese orden de ideas, pues vamos a tener 3 momentos, como lo solemos hacer en nuestros seminarios. En nuestro primer momento vamos a hablar de la normatividad y del estándar ISO 45001. Vamos en un segundo momento a hablar de los factores internos y externos del cambio para la seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a hablar del procedimiento para la gestión del cambio. Nuestro objetivo general es describir los aspectos que se deben incluir para hacer una planeación estratégica a partir de la gestión del cambio como base para la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué resalto estratégica?
porque en la medida en que planeemos, en que identificamos el cambio en una forma correcta, vamos a estar un paso adelante. Vamos a tener una perspectiva de a dónde queremos llegar y cómo eso va a cambiar, como su nombre lo indica, lo que venimos haciendo y cómo es una oportunidad de mejora o puede ser un riesgo. Entonces, nuestro objetivo 1 es revisar la normatividad y el estándar técnico referente a la gestión del cambio en el sistema de gestión. Un segundo objetivo es identificar la relación entre los aspectos internos y externos con las necesidades de cambio y su gestión. Y un tercer objetivo es describir los elementos que se sugieren conforman el procedimiento para la gestión del cambio. ¿Por qué hablo de sugerir? Porque todas las organizaciones, como tienen estructuras diferentes, como tienen necesidades diferentes, organigramas diferentes, etc., se sugiere un paso a paso que es la base del procedimiento, o es el corazón, por así decirlo. Pero cada organización lo ajusta a sus propios criterios. Para ello, vamos a comenzar con nuestra sesión de preguntas, nuestras preguntas de sondeo, para lo cual vamos a pedirle a Paola que nos ayude. Paola, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La normatividad que define la gestión del cambio es A. Ley 1562 del 2012. B. Decreto 1443 del 2014. C. Decreto 1072 del 2015. D. Resolución 0312 del 2019. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Ley 1562 del 2012, 20%. B. Decreto 1443 del 2014, 4%. C. Decreto 1072 del 2015, 51%. D. Resolución 0312 del 2019, 24%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La gestión del cambio se enfoca en identificar A. Los cambios normativos en seguridad y salud en el trabajo que afecten la organización. B. Los cambios internos y externos de la organización. C. Los cambios internos y de partes interesadas. D. Los cambios en seguridad y salud en el trabajo para trabajadores y para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Los cambios normativos en seguridad y salud en el trabajo que afecten la organización, 17%. B. Los cambios internos y externos de la organización, 25%. C. Los cambios internos y de partes interesadas, 5%. D. Los cambios en seguridad y salud en el trabajo para trabajadores y para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 53%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los resultados del análisis para la gestión del cambio se divulgan. A. Al inicio del periodo anual. B. En la rendición de cuentas. C. En la revisión por la dirección. D. Según lo establezca el procedimiento. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Al inicio del periodo anual, 18%. B. En la rendición de cuentas, 23%.
C, en la revisión por la dirección, 13%. D, según lo establezca el procedimiento, 46%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Sanabria. Paola, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Bueno, tenemos una base, pero tenemos inquietudes. Entonces vamos a resolver. Vamos a hablar del marco legal y del estándar técnico en la gestión del cambio. ¿Por qué marco legal y estándar técnico? Porque cuando hablamos del decreto, de la resolución, de la ley, estamos hablando de marco legal. Es obligatorio. Cuando estamos hablando de ISO 45001, versión 2018, estamos hablando de un estándar técnico en seguridad y salud en el trabajo. No es obligatorio, pero sí nos sirve como un referente técnico desde el punto de vista de su aplicación. En ese orden de ideas, pues vamos a comenzar con la norma, con el marco legal. Decreto 1072 del 2015, artículo 2.2.4.6.26. El empleador o contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar cambios internos o los cambios externos. Cambios internos, introducción de nuevos procesos, cambios en métodos de trabajo. Ahorita vamos a profundizar un poquito en estos aspectos de los cambios internos y los cambios externos. Para ello, debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que pueden derivarse de estos cambios y deben adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Cuando aquí nos hablan de Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues, ¿qué nos está diciendo de forma implícita? Que aplica o le da alcance a todas las empresas. Recordemos que en las empresas de 1 a 10 trabajadores tenemos vigía de seguridad y salud en el trabajo y el comité paritario aplica a empresas con más de 11 trabajadores. Entonces, este párrafo nos daría a pensar que el estándar de la gestión del cambio le aplica pues a todas las empresas, sin importar el número de trabajadores. La gestión del cambio es fundamental para la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque permite identificar, que es lo que vemos, que es lo que hablábamos inicialmente de una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Debilidades del sistema que se pueden mejorar, oportunidades para la mejora, para el cambio, o también, ¿sí? Oportunidades para la mejora, ¿sí? Del sistema. Fortalezas y amenazas. Estamos hablando de riesgo. Cuando hablamos de fortalezas del sistema, ¿sí? Que debemos mantener, pero cuando hablamos de amenazas, estamos hablando de un riesgo, ¿sí? De un riesgo para el sistema de gestión y de un riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. No confundamos el riesgo para el trabajador con el riesgo para el sistema de gestión o para la seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de riesgos, cuando estamos hablando de peligros y riesgos, hablamos del peligro, la fuente, la situación, el objeto, ¿sí? O que le puede generar una lesión al trabajador. Y el riesgo es la probabilidad que ese evento se materialice. Cuando estamos hablando del riesgo para la seguridad en un trabajo, estamos hablando de un riesgo operacional, un riesgo para el proceso. Y cuando hablamos de un riesgo para el sistema de gestión de seguridad en un trabajo, también estamos hablando de un riesgo operacional. Estamos hablando de un riesgo para pues, lo que es el sistema de gestión, que también es un proceso. Entonces, tengamos en cuenta que cuando hablamos de riesgos en la gestión del cambio, estamos hablando de riesgos operacionales.
no de riesgos para el trabajador. En ese orden de ideas, siguiendo lo establecido en el decreto 1072 del 2015, nos dice que la gestión del cambio hace parte o se evalúa en el proceso de auditoría. Está dentro del alcance que da la auditoría al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es el numeral 7. Sin embargo, cuando ya miramos cómo sucede esto en los estándares mínimos para las empresas de acuerdo al número de trabajadores, encontramos que en empresas del 1 a 10 trabajadores no aplica el requisito, en empresas de 11 a 50 trabajadores tampoco aplica el requisito. Cuando digo que no aplica, es que no está contemplado, que no es obligatorio, no es un estándar mínimo. No estoy diciendo que no aplique desde el punto de vista de que no se deba tener en cuenta, sino que no se encuentra definido como un estándar mínimo. Mientras que en la única empresa, o sea, en la única parte de la 0312 donde está contemplada la gestión del cambio, es para empresas de más de 50 trabajadores. En la fase 1, el planear, que nos habla del segundo aspecto, que son los estándares de la gestión integral. Recordemos que la 0312 nos habla de fase 1, planear, hacer, verificar y actuar. Y la fase 1, planear, se divide en dos: recursos y gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa segunda parte de la fase 1 del planear corresponde a un 15% de la calificación y la gestión del cambio tiene un peso de 1 punto en la calificación, es decir, del 1%. Pareciera, entonces si lo vemos desde el punto de vista de la calificación, que tenga o no tenga en cuenta la gestión del cambio, no afecta mucho la calificación de los estándares mínimos. Pero si lo vemos desde lo que es la planeación, desde lo que es realmente en la proyección del trabajo, en lo que es el plan anual de trabajo, que es lo que es nuestro insumo para lo que hacemos a lo largo del año, pues es fundamental. Entonces, este es un ejemplo perfecto de no necesariamente uno de los aspectos que tienen mayor importancia en el sistema de gestión es el que tiene mayor peso en la calificación, ¿sí? Entonces, tiene un peso desde lo práctico, pero desde el punto de vista de calificación, pues tiene un peso bajo, por no decir otra cosa. Pero cuando nos vamos a la ISO 45001, al estándar técnico, nos encontramos que la gestión de cambio se encuentra en el numeral 8, que nos habla de la operación, en el numeral 8.1, planificación y control operacional, que es consistente con lo que encontramos en el decreto 1072 de 2015, y corresponde a la parte 8.1.3, la gestión del cambio. Entonces, aquí en esta diapositiva le puse, pues para nuevamente, no me crean a mí, crean a la norma, es lo más importante. Puse lo que establece la ISO 45001 para la gestión del cambio. Y nos dice, la organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios planificados, temporales y permanentes, que impactan en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo nuevos productos, servicios y procesos o cambios en productos, servicios y procesos y existentes, incluyendo, es decir, la implementación de nuevos, de nuevos procesos o la modificación de los ya existentes. Y esto incluye ubicación de lugares de trabajo, la organización del trabajo. Cuando estamos hablando de la organización del trabajo, estamos hablando de organigramas, estamos hablando de modalidades, no, de organigramas principalmente. Cuando hablamos de las condiciones de trabajo, ahí es ya cuando hablamos de modalidades de trabajo,
que estamos en teletrabajo para el sector administrativo. Realmente al sector manufactura en la parte operativa no, pues no le aplica los modelos de trabajo a distancia, pero para algunas áreas administrativas del sector manufactura sí les puede aplicar la modalidad de trabajos a distancia. Los equipos, pero por supuesto, la tecnología es fundamental. Y cuando hablamos de la fuerza de trabajo, estamos hablando del recurso humano. ¿Cómo cambian o cómo se cambian los roles o cómo se cambia, digamos, la rotación de personal? Esto es algo fundamental en lo que es la fuerza de trabajo. También miramos los cambios en los requisitos legales y otros requisitos, cambios en el conocimiento de información sobre los peligros y riesgos para la seguridad en un trabajo. Como les decía, estamos hablando de riesgos operacionales y desarrollos en conocimiento y tecnología. La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. Y aquí es donde nos dice los cambios pueden resultar en riesgos y oportunidades. Entonces, si comparamos la definición de la ISO 45001 con la 2010, de la ISO 45001 de la 2018, con la definición del decreto 1072 del 2015, realmente pues tiene diferencias importantes porque aquí nos habla de cambios internos y externos, mientras que aquí nos habla pues más a detalle de factores, es decir, de las fuentes del cambio, pero no lo relaciona tanto con esos cambios internos y externos. Es por eso que debemos hacer una comparación de tanto de la norma del marco legal con el estándar técnico para darnos una mayor perspectiva, una mayor utilidad para entender la gestión del cambio. Para eso desarrollé este cuadrito. En este cuadrito miramos el decreto 1072 del 2015 versus la ISO 45001 versión 2018 en lo que tiene que ver con la gestión del cambio. Les quiero recordar que si hay inquietudes, si hay preguntas, no se preocupen, pueden hacerlas en la medida en que vamos desarrollando el seminario y que pues Paula me va a hacer llegar para poderla responder de acuerdo a como ustedes las hacen. Cuando hablamos de cambios internos, estamos hablando de introducción de nuevos procesos, de cambios en los métodos de trabajo y cambios en instalaciones de acuerdo a cómo lo establece la 1072 del 2015. No son los únicos, son los que menciona la 1072. En la ISO 45001, entonces esos cambios internos se ven reflejados en qué incisos. En el inciso A y en el inciso C. En el inciso A, porque tiene que ver con nuevos productos, servicio y proceso o modificación. Entonces, cuando me habla de ubicaciones, estamos hablando de cambios en la instalación. Cuando estamos hablando de organización, estamos hablando de cambios en los métodos de trabajo. Igual que condiciones de trabajo, puestos de trabajo, equipos y pues recurso humano. ¿Sí? Entonces, en instalaciones, démonos cuenta que cambian los métodos de trabajo me está abarcando casi todos los ítems que se establecen en el inciso A de la 45001. Y esto es importante, hacer esta comparación es importante porque, claro, cuando tengo cambio en los métodos de trabajo, pues a veces no lo veo tan claro. Cuando lo veo desde el ISO 45001, pues ya me queda mucho más fácil evaluar las fuentes. ¿Hubo cambios en la organización? No. ¿Hubo cambio en condiciones de trabajo, modalidades o turnos? Digamos, este año, por ejemplo, para no ir tan lejos. Y ahorita lo vamos a mirar. Este año comenzamos a hacer los cambios en la jornada de trabajo de acuerdo a lo que se estableció en marco legal, que la jornada de trabajo ya no iba a ser 48 horas, sino que iba a disminuir y que este año ya debían ser 47 horas. Pues eso es un cambio externo, es un cambio en la legislación, es un cambio en los requisitos legales. Cómo el trabajar 47 horas nos puede cambiar el proceso y ese cambio de proceso, cómo nos puede impactar tanto a la seguridad en el trabajo como al sistema de gestión.
Entonces, ¿cómo la empresa ha previsto ese aspecto y sobre todo la inviabilidad de este aspecto? Y se los voy a hablar desde el punto de vista práctico objetivo. Nos dice en la norma que este año las empresas deben empezar a trabajar, o lo más que trabajan, son de 48 a 47 horas. En sector manufactura, nuestros turnos son de 8 horas, 8 por 6, 48, así se diseñaron. ¿En dónde le vamos a quitar esa hora a la jornada laboral? Y cómo el quitarle esa hora a la jornada laboral generó un impacto en el trabajador y en el proceso. Y entonces ahí es donde empiezo a hacer preguntas. Esa hora que se disminuyó en el proceso puede generar, dependiendo de cómo se ajuste esta hora, que las personas estén corriendo, ya sea por entrada o por salida de ese día donde se quitó la hora, o en los procesos donde no se pudo quitar la hora porque es que físicamente no se puede, como el trabajador o como la persona se siente inconforme porque no ve ese reflejo de ese cambio de esa hora en su jornada de trabajo y cómo cómo se está reflejando en el trabajador. ¿Sí? Entonces, esos cambios no solamente están impactando el proceso, sino están impactando a la seguridad de salud en el trabajo y al sistema de gestión, pero por supuesto, de la seguridad de salud en el trabajo. Entonces, esto es un cambio externo, es un cambio de requisito legal que impacta a la seguridad de salud en el trabajo. Otro aspecto en los cambios internos, al momento de hacer este cuadrito les cuento, cuando hablamos del cambio en el conocimiento de la evolución de peligros y riesgos para la seguridad en el trabajo. Yo me ponía a pensar, ¿esto es externo o interno? ¿Y por qué lo puse en interno? Porque es que, si bien se puede ver como un factor externo desde el punto de vista de cómo cómo va cambiando el conocimiento desde nuestra tarea, desde nuestro oficio. Cómo a medida que el sistema evoluciona, que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo evoluciona, yo también voy evolucionando, que era lo que les decía al principio, y voy creciendo con ese sistema de gestión. Entonces les quiero compartir una experiencia. Entré en preciso en el 2020 a coordinar el sistema de gestión en una entidad pública y cuando llegué no conocía la entidad, no conocía sus procesos, no conocía nada. Me tocó entrar en plena pandemia, al inicio de pandemia, entonces era un cambio externo por toda una situación que se dio, pues que fue la emergencia sanitaria. Y aparte de eso, conocer la empresa, conocer sus procesos desde una implementación de trabajo en casa, fue difícil. Y en la medida en que fui conociendo la empresa ya el siguiente año, claro, el primer año cuando llego a montar el plan anual de trabajo, a partir de la identificación de peligros, pues ni siquiera conocía la matriz de peligros. Me tocó empezar a medir la matriz de peligros y a tratar de absorberla muy rápidamente. Ya el segundo año, en la medida en que había conocido el proceso, había implementado una gran serie de aspectos y de temas y fui mucho más consciente de lo que estaba haciendo. Fui impactando y fui mejorando mi desempeño en pos de ese sistema de gestión acorde a las necesidades de la empresa. Entonces, ¿esto es un cambio interno? Sí. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona el sistema de gestión? En la medida en que yo voy mejorando mi calificación de estándares mínimos, pues el sistema de gestión también va cambiando. O en la medida en que el sistema de gestión, eh, por a veces de motivos, porque pueden haber muchos motivos, disminuye su calificación o se disminuye su gestión, pues eso también le permite a uno establecer qué le ha aportado y cómo el proceso se ha caído, porque el proceso a veces se cae y el proceso a veces se cae precisamente porque uno no tiene
integralidad de los conceptos para el manejo del sistema. Entonces, cambios en el conocimiento de la evolución de peligros y riesgos también va asociado con otros aspectos que vamos a mirar más adelante de los cambios internos. Y cambios externos también, además de, entonces démonos cuenta, la evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, que también queda de acuerdo a lo que describe el decreto 1072 del 2015, es como la evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo conduce al desarrollo en conocimientos y en tecnología que impactan de forma positiva o pueden impactar de forma positiva el control de los riesgos. Entonces vamos a hablar específicamente de aplicaciones. Ahorita estamos, no sé, creo que a todos nos ha llegado de las ferias de Positiva, en donde se presenta cómo el diseño de apps, cómo el desarrollo de apps y cómo el desarrollo de la tecnología conduce a que se puedan administrar mejor los sistemas de gestión, a temas, todos los temas en cambios de capacitación, de entrenamiento, bueno, de una serie de aspectos del sistema de gestión se pueden lograr de una manera más competitiva y con una mayor efectividad a partir del desarrollo en conocimientos y tecnología. Entonces, damos cuenta que esa evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo es externa. Es desde el punto de vista de los medios tecnológicos que disponemos en el mercado para mejorar el desarrollo de nuestra labor. Pero, ¿cuál es el acceso? ¿Qué tanto acceso tengo a ese desarrollo tecnológico y esos conocimientos que se han adquirido para mejorar el desempeño y, pues, de esta manera impactar el cambio en el conocimiento y la evolución de peligros y riesgos para la seguridad en el trabajo? Entonces, démonos cuenta que es diferente la evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo a los cambios en el conocimiento y la evolución de peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo como un cambio interno. En este orden de idea, pues vamos a hablar de los factores internos e internos e impacto para la seguridad y salud en el trabajo y para el sistema de gestión. Como les decía al comienzo del seminario, una cosa es el impacto para la seguridad y salud en el trabajo, y otra cosa es el impacto para el sistema de gestión. Cuando hablamos del impacto para la seguridad y salud en el trabajo, estamos diciendo cómo se pueden afectar las estadísticas de accidente de trabajo, enfermedad laboral, incidentes, inconformidad de las personas, lo que es en sí el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo para las empresas en cuanto a la cobertura que les da para el bienestar del trabajador. Ese es el impacto en seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, ¿cómo lo medimos? En prevención de ATL, accidente de trabajo, enfermedad laboral, que como las evidenciamos objetivamente, pues por las estadísticas. Y otra cosa es el impacto para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como les decía al comienzo, cómo mejora la calificación, mejora la efectividad, aumenta el impacto, cambia la cultura organizacional gracias a esas actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta y teniendo claridad en la diferencia de estos dos conceptos, pues tenemos que hablar de oportunidades de mejora y de riesgos, como le decía, la ISO 45001 versión 2018. Cuando hablamos de oportunidad de mejora, estamos hablando de oportunidades para el fortalecimiento de los controles para la prevención de ATL. Entonces vamos a mirarlo, vamos a hacer ejemplos prácticos. Tengo un desarrollo tecnológico, biomecánico, manipulación de cargas manuales, manipulación manual de cargas, que es uno de los riesgos prioritarios del sector manufactura. Entonces, ¿cómo el desarrollo tecnológico se crean sistemas mecánicos, se desarrollan ayudas mecánicas, en el mercado hay desarrollos tecnológicos, en una empresa que estoy haciendo una asesoría precisamente,
hay una implementación de un sistema automatizado para la manipulación de cargas y para manipular los bultos de materia prima para llenar las tolvas de producto a granel, de materia prima a granel. Claro, ese desarrollo tecnológico, que es un factor externo, es una oportunidad de mejora desde el punto de vista de los controles para la aprobación de ATEL por accidente de trabajo. ¿Y cómo eso impacta el sistema de gestión? Pues también lo impacta desde el punto de vista que se puede implementar un control de ingeniería y ese control de ingeniería me conduce a una documentación y a unos aspectos pues asociados al fortalecimiento del sistema de gestión. Mientras que cuando hablamos de riesgo, estamos hablando como, por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy específico. Orden y aseo. Cómo la modalidad de trabajo a distancia nos cambió el concepto de orden y aseo en puesto de trabajo. Entonces, el orden y aseo en puesto de trabajo cuando estamos en lo presencial, lo podemos manejar de acuerdo a unos estándares, de acuerdo a una uniformidad en el proceso de nuestra organización. Pero cuando estamos hablando de orden y aseo en puesto de trabajo, en trabajo a distancia, pues ¿cómo nos vamos a ir hasta el puesto de trabajo del trabajador que es en su casa? Ya sea la modalidad que tenga, modalidad de trabajo remoto o modalidad de teletrabajo. Entonces, ¿cómo primero puede aumentar la estadística de accidente de trabajo, la enfermedad laboral, precisamente por las condiciones de ese puesto de trabajo que no podemos controlar porque se sale de nuestro alcance? Hay un desmejoramiento de estándares de seguridad. Y para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es mi estrategia para que el seguimiento y la implementación y el seguimiento que debo hacer del programa de orden y aseo nos impacte? Es decir, que no haya una disminución del cumplimiento o, como tal, no haya una obsolescencia de los estándares de seguridad. Pues mis estándares de seguridad para el programa de organización no aplican para trabajo a distancia, se vuelven obsoletos. ¿Por qué? Porque no se pueden cumplir. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otro ejemplo es el cambio de instalación de la empresa. Entonces, es que la empresa era en una parte y le hacen un cambio de sede por a veces de motivos. Entonces, a las personas les queda muy lejos, toca implementar una ruta, esa ruta que implica desde el punto de vista de la seguridad y salud del trabajo y desde el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues desde la seguridad y salud del trabajo implica que va a aumentar el riesgo para seguridad vial. Desde el sistema de gestión tenemos que fortalecer y hacer los cambios en el plan estratégico de seguridad vial. Tenemos que verlo desde los dos aspectos, desde cómo impacta el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, pero también cómo impacta los estándares que tenemos de nuestro sistema de gestión. Y entonces aquí vamos a hacer una relación en ese orden de ideas de cómo los cambios internos, la fuente de cambio, impactan. Cuando hablamos de ajustes en el organigrama, pues vamos a hablar de un impacto para el sistema de gestión. ¿Por qué para el sistema de gestión? Porque pues vamos a tener, si hay unos ajustes en el organigrama, eso cómo me va a impactar el liderazgo y la participación de los trabajadores en la implementación del sistema de gestión. Pero cuando hablamos de personal bajo el control de la empresa, hablemos de contratistas. Y me sucedió también. Estaba en una empresa, estaba manejando un proceso y tenía un contratista especializado para el manejo de residuos. Y un día me cambiaron de trabajo. Porque sí. Entonces, claro, pues eso eso desestabilizó el proceso, descontroló el proceso y también la persona pues tiene todo un impacto desde seguridad y salud del trabajo desde la ocurrencia del accidente. ¿Cómo estamos dejando, cómo estamos modulando, cómo estamos monitoreando esos cambios cuando tenemos personal bajo el control de la empresa? Vámonos a vigilancia.
Vámonos a servicios generales, que usualmente son servicios tercerizados. Entonces, ¿cómo los cambios? Es un cambio externo, ¿sí? O sea, es un cambio externo porque no está dentro de nuestro alcance. Nos va a cambiar de forma interna para nuestro sistema desde el punto de vista del personal que tenemos bajo el control de la empresa. La reasignación de personal a otros cargos, cambios en organigrama, como les decía, esto nos va a cambiar en la seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de los aspectos de entrenamiento, de capacitación y entrenamiento. Si se reasigna personal a otros cargos, entonces esto cómo va a impactar los temas de entrenamiento de las personas y cómo desde el sistema de gestión debo fortalecer esa capacitación y entrenamiento. Cambio en tecnología, equipos, vehículos o instalaciones, pues me van a impactar los dos aspectos. La seguridad en un trabajo desde el punto de vista de la ocurrencia de accidentes por nueva tecnología, nuevos equipos, diferentes vehículos o cambios o nuevas instalaciones. Y también debo documentar ese proceso, es decir, va a haber un impacto en el sistema de gestión. Adecuaciones de infraestructura para la operación de procesos, estamos hablando de pues, cambios locativos, y esos cambios locativos, pues primero toca mirar que es un cambio temporal para un cambio permanente. Es el perfecto ejemplo del cambio temporal y el cambio permanente. El cambio temporal es mientras dura la obra, cuánto va a durar la obra, cuáles van a ser mis estrategias desde la seguridad y salud en el trabajo para controlar lo que son los accesos peatonales, lo que son el tránsito por la empresa, las operaciones que quedan cercanos. Miren, esto no me lo van a entender, pero pues sí. Estuve en una empresa apoyando una tarea de desmantelamiento. Y cuando llegué a hacer el desmantelamiento, pues, ¿cuál fue la causa del desmantelamiento? De un área, pues que estaban haciendo un trabajo por contratistas, no se previó algo y hubo un incendio. Y este incendio generó unos daños de infraestructura que condujo pues al desmantelamiento del área para poderla reconstruir. Entonces, ¿cómo esos cambios temporales, ¿sí? Me conducen a situaciones que pueden generar un mayor riesgo para la empresa, para el trabajador y cuáles van a ser mis cambios desde el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En cuanto a insumos, materias primas, materiales o sustancias, esto tiene que ver mucho con investigación y desarrollo. Entonces, ¿cómo esos cambios de diseño van a impactar precisamente la seguridad y salud del trabajo? Se los pongo también con ejemplos específicos. Estamos ahorita con la resolución 2764 del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de SIGIS. Estamos hablando de empresas de manufactura. Entonces, ¿cómo precisamente esos cambios en las materias primas o en los materiales o en las sustancias van a impactar el cambio de asbesto? Se eliminó el uso de asbesto, cambiamos a otras fibras, pues tenemos que cambiar de materia prima. Perdón. Pero ¿cuál es la peligrosidad de esa materia prima? ¿Sí? Vámonos, no sé, a cambio en el peso de los bultos, que no es de 50, sino es de 25. Bueno, pero eso, ¿cómo va a impactar? Entonces estamos hablando de insumos, materias primas, materiales o sustancias, ¿cómo va a impactar el desempeño en seguridad en un trabajo de los trabajadores y eso a su vez cómo se va a documentar en el sistema de gestión? Claro, toca cambiar desde la matriz de peligros, al cambiar la matriz de peligros pues cambian los controles, etcétera, etcétera. Y finalmente hablamos de documentos y registros que van a implementarse en cualquier proceso. Pues esto va a impactar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo principalmente. Hablemos de los cambios externos. Cuando hablamos de los cambios externos, estamos hablando de procesos, especificaciones, actividades y o estándares de las partes interesadas. Pues esto me va a cambiar
me va a impactar el sistema de gestión? Puede que me lo impacte, teniendo en cuenta que, pues, nuestro cliente es una de las partes interesadas más importantes de nuestra operación. Y si el cliente nos solicita unos cambios o unas mejoras, unos requisitos, pues tenemos que cumplirlos. Y eso, pues, se debe documentar y eso va a generarle un cambio, un impacto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Puede generarle un impacto a la seguridad y salud en el trabajo? Claro que sí. ¿Desde qué punto de vista? Desde los estándares. Cuando la empresa es de manufactura, pero también es una empresa contratista, suele enfrentarse a eso, a que al ser contratista, su contratante le pide que mejore sus estándares de seguridad y salud en el trabajo. Y al cambiar los estándares de seguridad y salud en el trabajo, pues va a tener un impacto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo que sí vamos a encontrar siempre es un impacto en el sistema de gestión y en algunas ocasiones un impacto en la seguridad y salud en el trabajo por el aumento del estándar. Requisitos legales y otros requisitos, pues vamos a cambiar la seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión. Estoy hablando, pues, lo que les mencionaba ahorita de la resolución 2774 del CILICE. Estamos hablando de la resolución y vámonos para un tema pues, que también me apasiona, que es el tema de químico. El año entrante, y esto es un ejemplo perfecto de la gestión del cambio. El año entrante se cumple la finalización del plazo de transición de la resolución 773 del 2021. La resolución 773 del 2021 me dice que debo tener implementado el sistema de gestión 2 años para sustancias puras, que se cumplieron este año, y 3 años para mezclas. Es un requisito legal. El otro año, pues vamos a tener una gestión del cambio, el cumplimiento de la transición. ¿Cómo se impactó, cómo se impacta en nuestra seguridad y salud en el trabajo y cómo impacta al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Las situaciones de salud emergentes, pues la emergencia sanitaria. La epidemia, ahorita tenemos epidemia del mono, creo que desde el año pasado tenemos epidemia del mono, que pueden afectar o impactar el diseño, pero no nos quedemos solamente en las situaciones de salud emergentes. Hablemos, por ejemplo, de factores climáticos, de situaciones de emergencia. No pensemos solamente en un lugar o en otro. Miremos los diferentes lugares. Ahorita estamos con fenómeno del niño, estamos con fenómeno de la niña, pues ahorita estamos con fenómeno del niño. Y entonces estamos hablando de sequía y estamos hablando de pues, todo el impacto que tienen lluvias y pues esto va a conducir a inundaciones. Entonces, ¿cómo los cambios climáticos se convierten en un factor o en una fuente de cambio desde el punto de vista de una situación emergente que puede generar un desastre y ese desastre pues va a afectar la seguridad y salud en el trabajo de la empresa y por lo tanto al sistema de gestión? Y finalmente, los requerimientos del cliente o cualquier parte interesada del cliente, pues me va a afectar mi sistema de gestión. Pero me lo va a afectar desde el punto de vista de la necesidad de generar documentos externos. Y aquí quiero hacer una precisión. Uno no puede estar cambiando su sistema de gestión por requerimiento del cliente. Si bien es cierto que nos debemos a nuestros clientes, pues uno debe tener su sistema de gestión con base en las necesidades de su operación, no con base en las necesidades de sus clientes. Porque pues no los vamos a poder complacer a todos, entonces debemos tener una línea que es la línea normativa para poder cumplirle a todos los clientes, claro, sin desfasarnos y mirando las necesidades particulares de cada uno de ellos que no vaya en contravía de lo establecido a nivel normativo. Y finalmente, vamos a hablar de nuestro procedimiento. Paola, ¿tenemos preguntas de nuestros asistentes? Señor, en el momento no tenemos. Perfecto. Entonces nos vamos al procedimiento. Entonces, en el procedimiento son 6 pasitos sencillos. Identificar el tipo de cambio, analizar el impacto de ese cambio a la seguridad de salud del trabajo y por ende al sistema de gestión, registrar las actividades del plan de gestión de cambios,
es fundamental para el plan anual de trabajo. ¿Y por qué es fundamental para el plan anual de trabajo? Porque la gestión del cambio tiene que ver precisamente con esa implementación de controles o ese seguimiento de controles o esa, precisamente esa planeación, como su nombre lo indica, de las actividades que vamos a ejecutar a lo largo del año. Entonces, como esas actividades que vamos a ejecutar a lo largo del año obedecen a unos cambios externos o internos o son de mantenimiento del sistema. Por esto es importante. 4, comunicar el plan de gestión de cambios a los interesados. Entonces, esto es fundamental. Este 4 es fundamental, porque si miramos en la definición, quiero devolverme a la definición me dice aquí, y debe adoptar las medidas de prevención y control de su implementación con el apoyo del Comité Paritario de Vigía o Vigía de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, es muy importante también la socialización. Y lo miramos aquí en esta gráfica. Entonces, miramos que aquí nos habla de identificar los cambios, preparar a las personas. En ese preparar a las personas es donde los factores de divulgación y de capacitación son fundamentales para lograr el propósito que nos propusimos. Entonces, por eso es tan importante comunicar el plan de gestión de cambio a los interesados y a la comunidad, a la población trabajadora en general. Implementar ese plan de gestión del cambio y realizar un seguimiento al cumplimiento. Entonces, tenemos que hacernos preguntas. ¿En qué áreas o área se va a producir el cambio? ¿Cómo puede impactar el cambio a la organización? ¿Quiénes son los líderes del área? Pues para saber cómo lo vamos a lograr. ¿Cuándo se va a generar el cambio? Se va a generar en enero, en febrero, todo el año, 3 meses. Va a ser parcial, va a ser permanente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo se va a divulgar el cambio? Entonces, cuando hablamos de cómo se va a divulgar el cambio, vamos a hacer capacitaciones, socializaciones, lo vamos a enviar por correo, vamos a hacer reuniones, vamos a hacer mesas de trabajo. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para divulgar ese cambio a nuestra población trabajadora? Incluyendo también el seguimiento que se va a realizar a ese cambio. Entonces, estas preguntas nos las debemos hacer a la par que vamos ejecutando el proceso. Desde el punto de vista de en qué área se va a producir el cambio, pues es identificar el tipo de cambio. Analizar el impacto, es cómo puede impactar el cambio en la organización en los dos aspectos, SST y sistema de gestión. ¿Quiénes son los líderes del área? Pues también van a analizar el impacto al cambio de gestión. ¿Cuándo se va a generar el cambio? Pues es en ese análisis de impacto y cómo se va a divulgar. Entonces, ahí ya con eso claro, cuándo se va a generar el cambio, pues vamos a tener el registro o vamos a tener el insumo para registrar las actividades del plan de gestión de cambio para irnos a cuándo se va a generar el cambio. ¿Para qué? Para que haya una comunicación a los trabajadores y asimismo, pues, haya la preparación como tal. Y implementar el plan de acción, es decir, ya se ejecuta por los responsables, pero ¿qué seguimiento desde seguridad y salud en trabajo le vamos a realizar a esas acciones o esas actividades de gestión del cambio? Muchísimas gracias a todos nuevamente por su colaboración, por su apoyo en el desarrollo de esta comunidad. Espero que les haya sido útil este seminario y los seminarios hechos en esta comunidad a lo largo de todo el año. Muchísimas gracias a todos. Vamos nuevamente a nuestro sondeo. ¿Nos ayudas, Paola? Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestro sondeo final. Primera pregunta. La normatividad que define la gestión del cambio es A. Ley 1562 del 2012. B. Decreto 1443 del 2014.
C. Decreto 1072 del 2015. D. Resolución 0312 del 2019. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Ley 1562 del 2012, 8%. B. Decreto 1443 del 2014, 5%. C. Decreto 1072 del 2015, 74%. D. Resolución 0312 del 2019, 14%. Ingeniero Sanabria, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Súper bien. Efectivamente, la respuesta correcta y tuvimos una estadística que nos dice que sí, que lo logramos. Efectivamente, ustedes pueden ver en esta diapositiva que miramos que la gestión del cambio se define en el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.26. Recordemos que es el decreto 1072 el que nos habla de lo que debe tener nuestro sistema de gestión, de lo que debemos hacer dentro de nuestro sistema de gestión. Y la 0312 es la que nos establece los estándares mínimos de acuerdo al tipo de empresa. Pero la 0312 obedece al cumplimiento del decreto 1072 del 2015. Perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La gestión del cambio se enfoca en identificar A. Los cambios normativos en seguridad y salud en el trabajo que afecten la organización. B. Los cambios internos y externos de la organización. C. Los cambios internos y de partes interesadas. D. Los cambios en seguridad y salud en el trabajo para trabajadores y para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Los cambios normativos en seguridad y salud en el trabajo que afecten la organización, 8%. Los cambios internos y externos de la organización, 32%. C. Los cambios internos y de partes interesadas, 1%. D. Los cambios en seguridad y salud en el trabajo para trabajadores y para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 59%. Ingeniero, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Más o menos. Establece, miren que todas las respuestas conducen a la respuesta correcta. ¿Me recuerdas cuál es la respuesta, Paola? La opción A. Respuesta A, los cambios normativos. Démonos cuenta que la definición y todo está fundamentado en cambios internos y externos, que es lo que dice la 1072 del 2015. En los cambios externos está el cambio de requisitos legales, pero no es el único. También hay desarrollo en conocimientos y tecnología. ¿La C cuál era, Paola? La C tenemos, dame un segundo, los cambios internos y de partes Interesadas. Internos y de partes interesadas. ¿Dónde están nuestras partes interesadas? Nuestras partes interesadas están aquí. ¿Sí? Nuestras partes interesadas están también, y lo pueden mirar acá, lo vamos a ver acá, en el cambios externos. Vamos a tener requisitos del cliente o cualquier parte interesada o para procesos, especificaciones, actividades y o estándares de partes interesadas. ¿Pero en dónde? En cambios externos. Y a la seguridad y salud en el trabajo, pues también seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión, pues también depende de cambios internos y externos. La respuesta correcta es la B y pues que aumentamos el porcentaje, pero aún nos falta mejorar la respuesta. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los resultados del análisis para la gestión del cambio se divulgan. A. Al inicio del periodo anual. B. En la rendición de cuentas. C. En la revisión por la dirección. D. Según lo establezca el procedimiento. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, al inicio del periodo anual, 10%. B, en la rendición de cuentas, 14%. C, en la revisión por la dirección, 12%. D, según lo establezca el procedimiento, 64%. Ingeniero, ¿Me vuelves a repetir, por favor? Claro que sí. A, al inicio del periodo anual, 10%. B, en la rendición de cuentas, 14%. C, en la revisión por la dirección, 12%. D, según lo establezca el procedimiento, 64%. La respuesta correcta es A, al inicio del periodo. ¿Por qué? Porque la gestión del cambio es un insumo del plan anual de trabajo. Al ser un insumo del plan anual de trabajo, pues la gestión del cambio se da al inicio del periodo anual. Y como nos dice la norma y como nos dice el aspecto técnico, yo debo, cuando hago la planeación de la gestión del cambio, preparar a las personas. Y la forma de prepararlas es hacer la divulgación oportuna de esos cambios. Por eso la respuesta correcta es al inicio del periodo anual. Perfecto, ingeniero. Bueno, entonces... Muchísimas gracias a todos nuestros participantes y pues esperamos con la ayuda de Dios y con pues, el que ustedes nos acompañen, vernos el otro año. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero Sanabria, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire,
el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.